Efesios 1, 17 y 18 dice así la palabra: la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 6. Primera de Corintios 2, 6. Dice la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, para que el Espíritu que todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y oye lo que dice ahora: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos capítulo 2. Un poquito más atrás. Versículo 1. Romanos 12, 1. 12. Romanos 12, 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendita es su palabra. Nos ha dicho en Efesios que pidiésemos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hemos leído en Corintios que esta sabiduría que nos tiene que dar el Señor estaba oculta desde antes de la fundación de los siglos, pero que ahora en este tiempo ha sido manifestada a sus santos apóstoles y profetas, y que de esa sabiduría participamos nosotros. No pueden participar la gente de este mundo ni de este siglo, sino que participamos nosotros, y que la hablamos y la expresamos entre los que han alcanzado madurez. No se puede tampoco hablar entre los hermanos en la iglesia que no han alcanzado madurez, o sí se puede hablar, pero cuando la hablamos ellos no van a tener la capacidad de entender lo que se está moviendo en ese discurso. ¿Por qué? Porque para entender todo esto tenemos que tener, dice, la mente de Cristo.
te dice al final en Romanos, en la última escritura, que nosotros entonces tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto santo, que es racional, que es agradable a Dios, y ahí empezar a comprobar, ¿vale?, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no, hasta que yo aprenda a moverme en la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es la que contiene la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Esa no falla, porque esa lo resumió todo en los 33 años que Cristo estuvo en carne. Y la mente de Cristo contiene la revelación exacta, concreta y precisa de qué le agrada a Dios en cada momento en tu vida. Pero nosotros no tenemos esa mente, ahora tenemos acceso a ella por el Espíritu, dice. Dios a nosotros nos revela estas cosas por el Espíritu. ¿Quién conoció las cosas del hombre? Dice, el Espíritu del hombre que está en él. Dice, ¿y las cosas de Dios quién la conoció? Dice, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha revelado a nosotros lo profundo de su corazón, lo profundo del corazón de Dios, nos ha sido revelado, dice la Biblia, por su Espíritu. Perdón. Entonces, como lo profundo del corazón de Dios no se llega de hoy para mañana, ¿sí o no? Si tú eres un pescador y sales a la mar y tienes una embarcación pequeña, pues tú sabes los límites en los que te puedes mover para la pesca. Ahora, si te quieres meter mar adentro, está claro que tú tienes que cambiar de embarcación, ¿sí o no? No te vas a meter con una barquita de estas de bote chiquitita y vas a coger mar adentro, porque ahí las olas no son de estas de las que te encuentras en la orilla. Que las que te encuentras en la orilla, alguna que otra te coge y te mete con la cara en la arme. Pero alguna que otra, o algún que otro tsunami de esto que está viniendo, y entonces el del chiringuito la arruina el lío. Pero ustedes saben de lo que os hablo. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Tenemos que alinear nuestra mente a la mente de Cristo, y eso es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros, y necesita cronos, necesita tiempo, porque es el proceso de la santificación. Si tu mente o tu mentalidad no está alineada a la mente de Cristo, tú no le llegas nunca a coger las medidas a la obra de Dios. Date cuenta que la obra de Dios es un macro diseño, pero tú lo puedes entender en su contexto literal cuando lo recibes a la escala en la que tu mente está. Conforme tu mente se vaya adaptando más a la mente de Cristo, llega un momento que tú entiendes el macro diseño de Dios, que es la iglesia. Alábalo si puede. Ahí estás tú. La iglesia es el diseño glorioso de Dios para que todo el mundo vea la obra destapada. Es la iglesia. Dios ha decidido poner en la iglesia todo su colofón. Ahora, este macro diseño empezó a escala mini con Adán y Eva en el Edén. Por eso es que si Adán no era sin Eva, ¿sabéis? Cristo no es sin su iglesia. La iglesia no nace de Cristo. La iglesia estaba siempre en Cristo. Acordaros que lo estuvimos hablando. Y si Cristo tiene carácter de eternidad, la iglesia también. Ahora, cuando nosotros nos intentamos de ajustar en nuestra mente a la mente de Cristo, tenemos que entender unas cuantas de cosas. ¿Qué es la palabra? O sea, ¿qué es la mentalidad? Porque mi mentalidad la tengo que adaptar a la mente de Cristo. Ahora, mi mentalidad tiene ya una forma dada. Tenemos una formación de salida. Tenemos una estructura, unos patrones que los hemos heredado, ¿dónde? En Adán. Entonces, ¿qué es la mentalidad? Es el conjunto de creencias, de costumbres y de tradiciones que conforman y establecen en cualquier individuo la forma y el modo de pensar. La gente toda no piensa igual. ¿Por qué? Porque no han tenido el mismo conjunto de creencias, de costumbres y de tradiciones. Por lo tanto, cada uno tenemos establecido un diferente modo de pensar por los patrones que traemos desde abajo. Y ahí está envuelta la cultura, la tradición, la creencia y muchísimas cosas que nosotros a lo mejor ahora no podemos recibir, pero que eso está ahí. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener unos conceptos de las cosas.
por la mentalidad que tengo formada. Las mentalidades se forman a través de las experiencias, tanto internas como externas, y estas influyen en los aspectos de nuestra vida. Mi mentalidad se ha ido formando desde que nací. Y todo lo que me ha ido pasando, envuelto en mi patrón cultural, religioso, de creencia, de costumbres, de forma, de manera, le ha ido dando ¿qué? Forma a mi mentalidad. Ahora yo llego a Cristo y quiero yo con mi mente manejar el diseño de Dios. ¿Entendéis? Por eso es que la ecuación no está dando resultado, y el resultado es que no es la iglesia de Cristo lo que está saliendo. Porque no hemos aprendido y estamos en la labor de alinear nuestra mente a la mente de Cristo. Dice, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Dice la Biblia. ¿Cómo no? De la misma forma, si yo no estoy de acuerdo a que mi mente tiene que estar gobernada por la mentalidad de Dios, no puedo estar de acuerdo ni entender ni conocer lo agradable y perfecto de su voluntad. Pero Cristo sí conoce eso de Dios, porque en carne Él lo descubrió y lo ha dejado como una herencia para nosotros. Por eso es que cuando ahora se nos da el Espíritu de Dios, Él sí conoce lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Tú quieres saber lo que Dios demanda de cualquier hombre en la tierra? Y tú dices ahí, yo quiero saber, hermano, ¿qué quiere Dios de cualquier hombre? Mira la vida de Cristo en los evangelios desde que nace hasta que muere, y vas a ver lo que Dios pide de un hombre, porque Cristo vino como hombre a revelarnos la voluntad del Padre para cada uno de vosotros. ¿Entendemos? El hogar de mi nacimiento, la idiosincrasia, que es la idea que se ha movido en mi familia y en mí desde que yo nací en ese hogar, la educación recibida, los estudios alcanzados o los que no he alcanzado, los conceptos teológicos, culturales y religiosos, todo eso le ha dado forma a mi mentalidad. Ahora yo pregunto, ¿tu mentalidad está alineada a la mente de Cristo teniendo en cuenta todas estas cosas? Tiene que haber un proceso de transformación. Ahí hemos leído en Romanos, para que seáis transformados en la renovación ¿de dónde? De tu entendimiento. Cuando Dios renueva tu entendimiento, ¿qué te está haciendo? Te está dando la mentalidad de Cristo en detrimento de la tuya. Entonces tú ahora tienes que entrar a un sistema. Si todo lo que envuelve la mentalidad son los aspectos que nosotros hemos hablado, tú entras en un sistema donde tú ahora tienes una idiosincrasia. ¿Cuál es la idiosincrasia? La idea que Dios tiene de las cosas. Tú tienes una cultura. ¿Cuál es mi cultura? La cultura del reino. Tú tienes una religión. ¿Cuál religión? Entre comillas, ¿no? Bueno, yo tengo una relación con mi Dios. Tú tienes una costumbre. ¿Qué costumbre? Las costumbres que Dios me ha ido revelando. Por eso todo eso tiene que ver con la educación en la casa del Padre. Cómo es que se hacen las cosas en el cielo. Y por eso es que Cristo puso tanto hincapié que cuando orásemos, dijéramos que allí como en el cielo todo se hace, se haga en la tierra. Porque es un traslado del reino. Pero en la tierra las cosas cuando vienen a coger virtud no es ahí en las larvas del campo. El reino de Dios coge cuerpo ¿dónde? En tu corazón. Ahí está el reino. Llegará un día donde el reino de Dios simplemente, no solamente en los corazones de las personas, sino que literalmente en todo lo que respira aquí abajo será instituido el reino. Pero eso es cuando Cristo venga en el milenio. Pero ahora el reino de Dios está cogiendo cuerpo ¿dónde? En su iglesia. Está preparando a su amada esposa, que es su iglesia, para que cuando Él vuelva, la iglesia lo ayude a reinar en todo el planeta Tierra a través de lo que conocemos como el reino milenial. Para eso, para lo que nos estamos preparando. Para gobernar con Cristo. Contra antes nosotros asimilemos todas estas verdades, ya podemos ejecutarlas. Poner en acción la medida de fe que cada uno hemos recibido. Ahora, tú estás ahora mismito a la altura de o sea, tú ahora mismito en este recorrido de la vida cristiana estás a una altura y a un punto kilométrico, ¿vale? En tu camino. Pero ese punto kilométrico
¿Qué lo ha determinado? Tú dices, yo estoy aquí por las circunstancias que me han llevado en la vida y las decisiones que he tomado en la vida. Y yo te digo a ti, no. El resultado de lo que tú eres ahora no son las experiencias de la vida, ni las decisiones que tú has tomado. No. Es la interpretación que tú has sacado en la vida de las cosas que te han pasado, y la interpretación que tú les has dado, eso es el resultado de lo que tú eres ahora. ¿Por qué? Porque tú le has dado una interpretación conforme a tu mentalidad. Yo no sé si yo me explico. Si yo digo, hermano Antonio, ¿este vaso cómo está? Y dice el hermano Antonio, yo lo veo medio lleno. Y ahora dice el hermano Paco, yo lo veo medio vacío. Y resulta que están mirando los dos mismos vasos. ¿Y por qué cada uno dice una cosa? Porque tienen una mentalidad diferente y lo están expresando. Entonces, ¿tú por qué estás en esa condición ahora mismo y eres lo que eres? Porque tu mentalidad te ha llevado a encadenar las situaciones que te han pasado. Has tenido una forma de interpretar las cosas que te han pasado, y eso es el resultado de lo que tú eres ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no asimilas estas verdades que estamos compartiendo, tú siempre vas a estar diciendo, no, es que lo que pasa es que es el gobierno, no, es que es la situación que me ha pasado, no, es que son las leyes, no, es que es mi economía, no, es que yo soy así, es que se ha asado. Y siempre vas a estar mirando el entorno que te rodea para decir, yo estoy así con las cosas que me pasan por fuera. Sigue mi dedo, mira. Bueno, tú estás así por la forma de interpretar aquí las cosas que te han pasado. Ese es el estado que tú tienes de vivir. Se metieron 2 espías en la tierra de Canaán, enviados por Moisés, cada uno de una tribu. Como se suele decir, cada uno de su papá y de su mamá. No es que se hubiesen criado todos juntos como para decir, oye, y cuando vienen, le dan este informe a Moisés. Moisés, esa tierra es terrible, aquello está lleno de gigantes. Éramos nosotros como langostas. Y el otro decía lo mismo, el otro decía lo mismo, el otro decía lo mismo. Y tan solo vinieron 2 hombres que dijeron, Moisés, esa tierra es buena tierra. Esa es la tierra de Canaán, la tierra que Dios nos prometió. Nos metemos allí y nos los comemos como pan. ¿Vieron todo lo mismo? Todos vieron lo mismo. ¿Tuvieron la misma experiencia? Todos tuvieron la misma experiencia. ¿Por qué? Porque expresaron 2 solamente, expresaron una visión diferente acerca de aquello que vieron. Porque tenían otra mentalidad. Tenían la mente. Por eso que Moisés y Caleb en el Antiguo Testamento son prototipos de la mente de Cristo ya actuando. Yo he llegado a decirle a hermanos, el pecado, sí, conforme Dios te va dando crecimiento, eso te deja de picar. Y le digo cosas que a lo mejor las expreso de esa forma, digo, sí, ya la venció Cristo. ¿Cómo va a estar todo eso? El pecado, tú no crees, tú es que no sabes lo que estás viendo, lo que se ahoga. Y le ha hablado 3 palabras. Entonces, a veces que tú no puedes hablar con un hermano que tiene esa estatura de fe, porque le suelta un océano y le dice, hermano, ¿qué vas a hacer? Dámelo en monodosis, para que yo me lo tome poco a poco. Y le digo, pero otra vez vamos a volvernos las parábolas. Le dijo Jesucristo a los discípulos, a ellos refiriéndose a los que no creían, que eran también judíos, que estaban siempre escuchándolo y buscándolo. A ellos hay que hablarle por parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque parábola viene del griego parabole, que significa poner algo al lado de lo que tú quieres hablar, ponerlo al lado para que haya una semejanza, y después ya te explico. Y pero les dijo, pero a ustedes os es dado conocer los misterios del reino. Por eso cuando viene Pablo ya no le habla a la iglesia en parábola, le habla en sustancia. Y la iglesia, que no ha sido capaz de entender la sustancia, se quiere volver a la figura y a la sombra. Pero es hora que salgamos de la figura y de la sombra y entremos a la sustancia, porque el Espíritu Santo nos está revelando lo que la letra nos ocultó. Porque antes que esto que nosotros ya dominamos, que vemos, que tocamos, claro,
Antes que esto era el mundo inmaterial, que era el mundo invisible. Y lo visible salió ¿de dónde? De lo invisible. Por eso Dios nos quiere llevar al origen de todas las cosas, que no lo vas a ver ni con tus ojos ni lo vas a tocar con tus manos, pero en el espíritu vas a recibir la realidad de ese mundo invisible y lo vas a recibir con más sustancia y con más precisión de la que tú tienes en el mundo visible. Porque si hay algo preciso y que no tiene margen de error, que es exacto, es el mundo del espíritu. Y déjame que te diga una cosa. Si la sangre de Cristo limpia el pecado a través de la confesión, estoy correcto, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia, porque si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, yo te digo una cosa. Si la sangre tiene ese poder en nuestras vidas a través de la confesión, déjame que te diga una cosa. La actitud que hay en ti, la conducta y el comportamiento, eso no lo puede cambiar la sangre de Cristo a través de la confesión. Tú necesitas un cambio de mentalidad que gobierne tu mente para andar en las cosas de Dios. Porque los pecados que tú cometes se borran por la sangre de Cristo, pero el patrón de tu comportamiento a través de la conducta y de tu actitud, eso no se transforma ni se cambia con una confesión. Hay algo que tiene que operar con más contundencia, es un cambio de mentalidad. ¿Me estoy dejando entender? Todo este desalineamiento y descuadre que tenemos acerca de las cosas de Dios por no tener la mente de Cristo, muchas veces nosotros en nuestra ignorancia hemos aprobado como válido y legal en la vida del espíritu patrones y conductas que no tienen que ver con la vida de Dios, y hemos aprobado muchas veces rebeldía hacia Dios y hacia la iglesia y hacia el prójimo, justificándolo con victimismo y culpando el entorno y las situaciones vividas como si eso fuera lo que es así, y lo que estamos es ignorando todo lo que tiene que ver con la mente de Cristo por un desalineamiento en nuestra mente con Él. Por eso que tú muchas veces llegas y te rebelas. Porque las conductas que nosotros nos gobiernan, que traemos de los patrones viejos, nos llevan a entrar en rebeldía con Dios. Y nosotros muchas veces incluso hemos aprobado esos actos de rebeldía porque somos victimistas por naturaleza. Y miserables, olvídate, nos empezamos a coger un montón de razones y de argumentos para decir, mira cómo estoy, mira lo que me está pasando, y empezamos a envolver a todo el que se nos arrima y dice, hombre, hermanito, hombre, es que es verdad, es que hay que ver, hombre, es que, y convencemos a Raimundo y a todo el mundo, pero a Dios no. A Dios no. Tú sabes, ¿no? Empezamos a echar fufú a todo el mundo, pero a Dios no. Y los patrones de nuestra conducta y de nuestras actitudes y nuestro comportamiento están forjados. Es como hormigón, eso Dios lo tiene, ¡boom! Que meterle el irti para instalarnos la mente de Cristo y desarrollar el diseño que Él tenía desde el principio con nosotros. ¿Por qué no llegas a entender nunca o a cabalidad, a plenitud, dice la Biblia, el diseño de Dios? Por desalineamiento con la mente de Cristo. Ahora, cuando te alineas con Él y empiezas a cogerle el compás y el paso, eso es como el aprendiz y el peón que ya más o menos ha cogido las medidas del oficial y ya sabe por dónde va el oficial, y ya antes de que el oficial diga nada ya tiene la mezcla hecha. Y antes que pide un ladrillo ya lo tiene ahí. Y cuando le va cogiendo el compás, llega un momento que está el maestro va por delante y nosotros somos colaboradores de Dios y en su labranza y su edificación, porque ya le hemos cogido las medidas a esto cómo va. Y cuando el aprendiz veía que el oficial se paraba y que encendió un cigarrito, pues sabía que era el momento de una parada en el camino. Como decía que párate que le voy a cantar una saeta. Ahora, ¿por qué? Porque conoce todo el comportamiento del maestro.
Nosotros tenemos que estar mirando al Maestro por el Espíritu y entendiendo su carácter, su gobierno, sus formas, sus maneras. Y cuando yo estoy ahí y quiero recibir y quiero asimilar y abro mi corazón a través del respeto que le estoy teniendo a él mismo, entonces se me empieza a impregnar a mí, se me impregna mi comportamiento, en mi carácter y en mi actitud, su comportamiento, su carácter y su actitud, de manera que yo no tengo que improvisar ni tengo que agarrarme a mí mismo, sino que por naturaleza ya tengo la naturaleza de él. Eso se llama el nuevo hombre, la nueva creación, expresándose sin que nadie le tuerza el brazo. Se expresa con la misma humildad, con la misma santidad, con el mismo amor en la cabeza de Cristo. Porque todo lo que gobierna la obra de Dios, ¿qué es lo que es? A ver quién me lo dice aquí. Una sola palabra. ¿Qué gobierna? ¿Qué es lo que gira todo? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Pero qué? ¿Pero cuál es la sustancia que gobierna todo? Es así. Cuando nos proyectamos en amor, todo engrana. No hay que manipular, no hay que hacer chantajes emocionales, no hay que intimidar. Si en amor no engrana, hay que esperar hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, y hasta que la obra de la paciencia de Dios se acabe en nosotros para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Por qué no llego, hermano, a tener completamente la mentalidad de Cristo? Factor número 1, no tienes paciencia, óyeme, y no esperas que el Maestro acabe la obra de la paciencia en ti. Está instalándote su comportamiento. ¿No dice Santiago, hermanos míos, sentirse felices por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas? Y tú dices, un momento, Santiago, yo no me voy a sentir gozoso cuando estás metido en un montón de problemas. Y Santiago dice, espérate, amigo o hermano, déjame que te explique. Sabiendo que la obra de la paciencia va a producir, o sea, sabiendo que la prueba de tu fe va a producir la paciencia de Dios en ti. Tú dices, vale, si es así, entonces sí. Tú tienes que saber eso. El entendimiento Dios te lo tiene que iluminar. Tú quieres que yo instale mi personalidad en ti, sí, entonces tienes que pegarte. Y tienes que aguantar, como dicen por ahí, carros y carretas. No aguanto, sí aguanta. Espérate que yo estoy haciendo la obra. La vasija le tiene que dar forma al alfarero. Tuvo que hacer Dios que Jeremías fuera a casa del alfarero para que entendiera unas cosas, porque ni hablando se las iba a entender. Y cuando vio que la vasija se echaba a perder en las manos del alfarero, entonces vino palabra de Jehová, dice la Biblia. Y dijo, no puedo hacer yo con ustedes como este alfarero con su vasija, y romper esa vasija, esos patrones que traéis de base, esa mentalidad, para hacer una nueva mentalidad en vosotros. ¿No puedo? ¿O casa de Israel? ¿No puedo, iglesia de Cristo? Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros no entendemos ni tenemos todas estas cosas presentes, entonces el enemigo nos engaña, nos lleva por otro lado. Y no nos importa muchas veces que tengamos instalado en nuestro comportamiento formas y maneras que no son de él. Pero como yo he sido justificado por medio de la fe, y por ahí me meto y me leo yo solo mi credo, que dice el carnet de identidad, que yo soy hijo de Dios, sí, pero la pregunta es, ¿tiene paz tú en tu corazón? Porque el que está justificado por medio de la fe tiene una sustancia dentro de él, que es lo que certifica que están dando correctamente. ¿Cuál es? La paz de Dios. Cogemos el camino, tenemos malos comportamientos, malas decisiones, malas formas, las aprobamos como que no pasa nada y mira lo que sucede. Luego queremos incorporarnos a la intimidad con Dios como si no hubiese pasado nada, pero el espíritu está contristado. Porque en cada acto de rebeldía se crea una deuda con el Padre y solamente se salda con un acto de humillación. Cada vez que tú te rebeles, ¿sabes lo que tiene que pasar? Que te tiene que humillar después. Cada vez que tú ves un problema en la intimidad con Dios y tú sepas que moralmente ha faltado a ese Padre tuyo y le ha faltado el respeto en la intimidad y en ese ámbito y en esa esfera y en ese entorno, ahí mismo te tienes que humillar delante de él.
Ahora, si el fallo no ha sido delante del, simplemente, sino que ha sido delante de él, y también a través de un hermano o una hermana o alguien de la iglesia, entonces públicamente también te tienes que humillar porque hayas fallado delante de Dios. O si ha sido con tu prójimo, pues igualmente cada acto de rebeldía se salda con un acto de humillación. Pero si yo no me humillo y sigo para adelante como si tal cosa, entonces estoy siendo ciego en mi entendimiento. ¿Y cómo yo lo sé, hermano? Mira la conducta, mira la actitud, mira los patrones de comportamiento que tiene. ¿Te parece a tu Padre del cielo? ¿O te parece a tu padre el que te crió, como muchas veces digo yo, escúchame, que me mosqueo y lo parto todo, déjame quieto que lo parto todo? ¿Quién me enseñó a decir eso? Satanás sabe esto, hermano, y él es el acusador de los hermanos, y entonces nos usa como acusadores de los demás, llenando nuestra medida sin saldar con la humillación nuestra rebeldía, que es como verdaderamente se salda y se gradúa nuestra mente a la de Cristo, y nos deja la mente llena de amargura, de raíz de amargura y de resentimiento, de impotencia, de desesperanza, de desconsuelo, de apatía, de indiferencia y de depresión, y se lleva la paz. Y ahora decimos, no, es que la culpa es de todo el mundo. No, es que tú no has sabido asimilar las pruebas que te han venido y has hecho una mala interpretación de esas pruebas en tu vida por causa de que tu mente no está alineada a la mente de Cristo. Porque si tuvieses la mentalidad de Cristo gobernando tu mente, cada prueba sería una riqueza en ti, porque lo verías como un reto para que Dios extraiga de ti un comportamiento como el que Él tiene. Por eso es que dice Santiago, entonces, hermano, al revés, la prueba es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios va a crear en ti algo que no existe, que su carácter lo va a plasmar en ti. Y tiene tanto empeño en ese trabajo que de la misma forma que dice que tú has traído la imagen del terrenal, dice que de la misma manera un día vas a tener la imagen del celestial. Una misma experiencia, como hemos hablado con los israelitas que se metieron en Canaán. Una misma experiencia. A unos lo exalta y a otros, a unos los hunde y a otros los fortalece y los exalta. ¿Por qué? Porque son unos mejores que otros. Porque tú en tu patrón de salida de mentalidad carnal seas mejor que yo, cuando venga la prueba tú vas a saber asimilarla mejor que yo. Ese patrón no vale. Por eso es que esto es por gracia y no pueden tener, no hay unos que tengan más privilegios que otros. Dios nos pone a todos en la misma base, en la cruz y en el sacrificio de la cruz, y nos da una medida de fe. No puede decir, no, es que el hermano es más fuerte. Claro, yo lo que pasa es que soy más débil, ¿no? Como hermanos y hermanas que me han venido y dicen, hermano, tú no tienes ni idea de cómo yo soy, ¿eh? Tú no tienes ni idea de cómo yo soy. Y yo digo, ¿qué te pasa? Yo tengo tela de guasa, me dice. Y yo digo, ¿y tú estás gozoso de eso? ¿Es un privilegio para ti tener eso? Tú a mí no me conoces todavía, ¿eh? Ah, que no te conozco. Ha dado con hueso, ¿eh? Tú conmigo has dado con hueso. Porque es que yo soy así. O otro te dice, es que yo no puedo, hermano, yo no puedo. Es que yo soy así, es que yo soy asado. Es que están hablando de su mentalidad caída, animal, terrenal, en la que se formó, y todavía no le han instalado la mente de Cristo. Por lo tanto, todo lo que le sucede lo encaja al revés. Después tú dices, bueno, ¿y por qué tú todavía estás así a estas alturas? Es que... ¿no? Había una que decía, yo soy así porque el mundo me hizo así. ¿No? Yo soy reverde porque el mundo me hizo así. Hey, reverde. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es porque unos sean mejores que otros. Es porque en el proceso del alineamiento y de la transición y la mudanza que Dios está haciendo de nuestra fe a la fe de Cristo y la renovación del entendimiento, unos lo están aplicando y otros no. Entonces tenemos en la iglesia dos mentalidades, una que es la adámica, que está caída y es terrenal, y otra que es la mentalidad redimida, que es la de Cristo, que está regenerada y es celestial. Por eso que tú ves en la iglesia los que tienen mente caída, que están tanto tiempo buscando versículos para justificar pecado. ¿Eso por qué?
Porque quieren vivir una vida celestial con patrones terrenales. Bueno, que yo tengo una ley en mis miembros, ¿eh? Tienes una ley en tus miembros, ¿y para qué Dios te da el espíritu? ¿Para que sigas teniendo una ley en tus miembros? ¿La ley del espíritu ya no rige en tu vida? Os voy a decir una cosa, para los que malinterpretan Romanos 7, que cada uno tiene su condición delante de Dios y Dios nos va a ayudar a todos. Pero os voy a decir una cosa, de la misma forma que Dios no perdonó al mundo antiguo, dice la Biblia, ni tampoco a los ángeles que pecaron en la eternidad, que abandonaron su morada, no los perdonó, ni perdonó al mundo antediluviano, porque le mandó un profeta que les testificó del juicio que venía. Y tampoco va a perdonar a nadie de la creación que ha visto la creación. Por lo tanto no tienen excusa, porque dice que toda la creación nos da claramente a ver lo invisible de Dios, su deidad y su poder. Dice, por lo tanto no hay excusa, o sea, lo va a juzgar y lo va a sentenciar. De la misma forma no puedes tú tener el Espíritu de Dios ahí instalado en ti y decirle a Dios, es que yo no puedo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora otra cosa es que estemos en el proceso. Amén. Tú tienes que tener cuidado con lo que expresas. Había un hermano que yo lo saludaba, yo le decía, ¿cómo estás? Me decía, hermano, estoy feliz y victorioso, estoy bendecido y victorioso, siempre me decía él. Victoria. A lo mejor no lo estaba, pero él lo creía, que iba camino a la victoria. Eso es más sano, se sana tu mente, se sana tu espíritu, porque estás hablando no lo que las circunstancias en tu vida te están diciendo, estás hablando lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Aprende a hablar el vocabulario de Dios. Aprende a hablar la versión celestial que Dios ha dado acerca de ti. Porque el otro día acabamos diciendo, por lo tanto, estoy claro, dijo, que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni potestades, ¿sí o no? Ni ninguna cosa me puede separar a mí del amor de Dios, porque ya había sido procesado y lo tenía en el chasis de su conciencia, estaba plenamente convencido que nada lo iba a separar del amor de Dios. Y si uno cae 700 veces, porque uno no tiene la calculadora, tú no tienes que calcular las veces que cae ni las que va a caer. Tú no tienes que tener una cosa clara, que si tú vas a caer 700 veces, está demostrado, bajo ensayo, que tú te vas a levantar 701. Porque Cristo ya ha apostado y ha hecho un presupuesto por tu vida. Por lo tanto, nosotros no andamos computando el daño que me va a hacer pecado. Yo ando mirando cuáles son las riquezas de la gloria que tengo en Cristo. Eso es lo que yo estoy ahora a ver hasta donde yo puedo alcanzar esa herencia. Lo que para unos fue una experiencia que los acabó de sepultar y meterlo en la depresión y en la oscuridad, para otros fue el reto de creer a Dios, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, y lo llevó a un mayor grado de revelación, de entendimiento y de conocimiento en el orden de la casa de Dios. Una misma experiencia. A uno lo hunde y lo sepulta, y a otro lo catapulta y lo eleva. ¿Por qué? Si tú miras las cosas sabiendo que todo lo que te venga es para que salgas más fortalecido, más bendecido y más robusto, nada te va a detener. ¿Tú sabes lo que vieran en Canaán todas las mismas cosas, y que venga Josué y Caleb y le dijo, Moisés, ven para acá, te voy a decir una cosa, nos lo vamos a comer como pan? Y vieron gigantes y le dijeron, Moisés, esa tierra es buena, fluye leche y miel. Esa gente tenía puesta la mirada en el galardón y sabía que Dios iba a luchar por ellos. Eso se llama andar por fe y no por vista. Porque cuando la fe no es trasladada, es una transición, hay una transacción. Cuando algo se hace efectivo y ahora tú lo trasladas a otro lado, se llama una transacción. Cristo ha hecho efectivo el pago y ahora estás viendo una transacción. Ese pago efectivo de victoria total lo están transaccionando, o sea, una transacción a nuestro espíritu, a través de la mente de Cristo, y ahora gestionar toda esa riqueza y todo el pago que Cristo ha hecho efectivo, que nosotros ahora tengamos la capacidad de administrarlo
como buenos administradores de la gracia de Dios. Porque dice la Biblia que se nos ha puesto como administradores de la gracia de Dios. Pero dice, pero es necesario una cosa, que el administrador sea hallado, ¿qué? Fiel. Y entonces una persona que es fiel es una persona que tiene abiertos los ojos del Espíritu, y si Dios dice aquello, uno dice, es verdad, mira, lo estoy viendo, es lo que Dios ha dicho, aquello. Y ahora llega otro que no tiene la mente de Cristo y dice, ¿aquello? ¿Aquello de qué? Yo no estoy viendo nada. ¿Ves? Por lo tanto, al frente de la obra tiene que estar gente que tiene visión. Y hay que darle parte a gente que tiene visión, porque dice, no, hermano, todos somos iguales. Claro que todos somos iguales. Pero no se le puede dar responsabilidad, gestión y gobierno a alguien que todavía está niño. O porque todos somos iguales, yo le digo a Josué ahora, Josué, coge el coche y nos vamos para casa. Venga, yo voy a presentar lo tuyo. Entonces no veas. ¿Entendéis? La mentalidad no regenerada trabaja independiente de Dios. Oye eso, es autónoma por naturaleza, pero la redimida alcanza la sabiduría de Dios que está en el temor a Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? ¿El principio de la sabiduría qué es? El temor a Dios. Cuando a ti te llame el pecado y tú empiezas a pelear con tus miembros, sí, no, tú todavía no estás andando en la sabiduría del temor a Dios. Ahora, cuando te llame el pecado y tú digas, ¿cómo yo voy ahí? Y le voy yo a faltar respeto a mi padre, como los pueblos míos yo lo soy. Y eso es algo que está gobernando tu corazón. Esos pensamientos, yo te digo a ti, que llega un momento que el pecado te sirva y tú ni te enteras, pero te tira una bomba y tú sigues igual de sordo. Porque ya lo que gobierna tu corazón es el respeto que tú lo tienes a tu padre. No es que tú tienes una super fuerza que dice, sí, no, y está ahí, ha vencido. No es eso. Nadie se mete a pelear con el pecado cuerpo a cuerpo y lo vence. Nadie. Solamente ha habido uno. Se llama Jesucristo. Ahora, cuando el pecado te llama y tú estás gobernado por el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, yo te digo a ti que ya Dios ha empezado a abrirte el entendimiento. ¿Por qué? Porque estás empezando a participar de una sabiduría que ya no es de este siglo. Eso decía ahí en Corintios, que es de la eternidad. Y eso hay que hablarlo en la iglesia entre los que han alcanzado madurez. O sea, hay que tener una madurez para hablar de esta sabiduría. Porque si no se quedan así. Hay hermanos que me han dicho, hermano, no me he enterado de nada. Estaba hablando para que estaba hablando en chino. ¿Por qué? Cuando Dios nos traza un referente en el eterno propósito de Dios para alcanzarlo, es indispensable que nuestra mente esté alineada a la mente de Cristo para entender el diseño de Dios y empezar a disfrutar de las supereminentes y superabundantes riquezas de su gloria y de su gracia. Y ahí Dios te está llevando a ¿qué? A un mayor nivel, a una mayor revelación de entendimiento y de comprensión en las cosas de Él, a un nivel de sujeción y sometimiento y de obediencia a la fe, a una justicia superior, a un nivel de vida eterna. ¿Sabéis que cuando la Biblia dice vida eterna, en el griego no se está refiriendo a vida sin fin? Que es uno de los significados, vida eterna, vale, eterno, ¿no? Pero vida eterna en el griego significa una vida que viene de un lugar superior donde la calidad es muchísimo más superior a la terrenal. Eso es vida eterna. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de vida eterna es que nosotros participamos de sabiduría, de entendimiento, de capacidades, todo de un lugar que no procede de aquí abajo, viene de allí, viene de Cristo. No viene de los hombres. Por lo tanto, cuando tú participas de eso y se lo das a Dios, ¿sabe qué es lo que es el Espíritu Santo glorificando a Cristo? Por eso Él dice, yo no recibo gloria de los hombres. Ahora, cuando esto se está haciendo con humana sabiduría, ¿sabe qué es lo que hace? Los hombres se glorifican unos a otros, se dan culto unos a otros, y Dios no recibe eso. ¿Entendéis? Dios recibe lo que ha salido de Cristo. ¿Qué es lo que ha salido de Cristo? La iglesia. Ahí está encapsulado todo lo que necesitamos. Le tenemos que dar de lo que Él ya nos ha dado.
sé si me estoy expresando con claridad. Y ya acabamos. Si no nos alineamos al diseño y al orden y a la dispensación de Dios, entonces no vamos a entender el macroproyecto de Dios. ¿Qué es un diseño? Mira, un diseño es una concepción original de algo para ser manifestado. Lo primero se concibe en lo invisible para luego ser manifestado en lo invisible. Eso es un diseño. Este puente está aquí trazado. Un día lo diseñaron en un sitio que nadie estaba allí, arquitecto solo. Nosotros no tenemos que ir allí para verlo porque ya lo tenemos aquí. Ahora Dios nos está invitando a que vayamos todos al lugar donde se gestionó todo cuando no había nada formado, y nos quiere enseñar los planos, nos quiere enseñar todo lo que estamos viendo con nuestros ojos y lo que vamos a ver, nos lo quiere enseñar bajo plano para que tengamos la capacidad de leer plano. Y tú dices, ¿para qué Dios me quiere llevar allí a ese lugar que es la eternidad, que todavía no existía nada? ¿Para qué Dios me quiere llevar allí? Para que cuando yo ahora me mueva aquí, como he aprendido a leer los planos de Dios por la mente de Cristo que gobierna mi mente, hay cosas que yo todavía no veo, ¿vale? Pero yo las llamo ya como si fueran porque he aprendido a leer los planos de Dios, y allí yo lo vi, que eso está registrado y contemplado en su diseño. No sé si me explico. Si yo aprendo a leer planos, no tengo que ir al sitio para saber que eso va allí, porque sé que cuando llegue el tiempo, en su orden de edificación y de construcción, eso va ahí. Dios no quiere hacer arquitectos en su obra. Por eso es un diseño. ¿Tú cómo vas a entender el diseño que Dios tiene? Por la mente de Cristo te lleva a ese lugar y te lo empieza a revelar. Y tú dices, ¿cómo es? Te empieza a revelar las Escrituras. Aquí está el diseño de Dios establecido, montado. Lo que pasa es que no. El que sabe leer plano dice, mira, esto es un tabique, esto es un muro, esto es una columna, esto es una puerta, esto es una ventana, estos son cables de luz, estos son tubos de fontanería, esto es un techo. Y tú dices, yo no entiendo ni papa, yo veo un montón de líneas ahí. ¿Entiendes? Y el otro lo está viendo así y ya lo ve todo. Si Dios nos lleva a donde se coció y se fragó en su mente, que Él tenía la iglesia para que expandiera toda esa realidad de amor, porque Dios es un ser que es amor y necesita amar, por eso creó a las criaturas para vaciar su amor en ellas, la necesidad que Dios tiene de amar. El enemigo quiere cortar eso en la iglesia. Dios te lleva a la cocina y te lleva al lugar donde se fraguó todo. Entonces nos muestra el diseño, que es algo, una concepción original, pero está concebido. Ustedes saben lo que es la concepción en un embarazo. Y cómo nosotros sabemos que ahí ha concebido una persona, cuando empezamos a verle la tripita más gordita. Pero eso cuando se hizo en la intimidad, que es como se tiene que hacer. Y luego ya viene el fruto a lo visible y a lo público. ¿Sí? Pues lo mismo pasa en el mundo de las ideas y en el mundo de donde se conciben los diseños. Dios habita en ese mundo y dice, pero es que ese mundo es invisible, ahí Dios te quiere llevar. Por eso el diseño fue allí. Y el diseño es una concepción original de algo para ser manifestado. Lo primero se concibe en lo invisible para luego ser manifestado en lo invisible. Entonces lo que Dios ha concebido en una dimensión espiritual y de eternidad en el mundo de las ideas, luego lo va a traducir en el mundo de lo físico. Miren lo que dice Hebreos 11:2, no vaya. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios y de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren lo que dice el escrito de Hebreos. ¿Quién se lo mostró a este hombre? El Espíritu de Dios. ¿Cómo? Por la fe lo metió allí. Y dice, concebimos que el universo fue constituido, fue diseñado por la palabra de Dios. Y como todavía no se veía nada, ya estaba todo diseñado y constituido bajo plano. Y ahora Dios el verbo empezó a dar la orden y el Espíritu Santo a ejecutar. Y lo mismo pasa en los vientres de las mamás. Dice David, inspirado por el Espíritu Santo, allí en tu libro, que no es el libro de la vida donde están todos los nombres de los inscritos, los salvos, no.
es lo que ahora se ha descubierto en lo que es la ciencia, ¿no? Le llaman el ADN, el libro de la vida. Bueno, pues ese libro de la vida está en el cielo, está en un libro de la vida de cada ser vivo. Oye lo que te digo ahora y alábalo si puede, de cada ser vivo, no de cada humano. Y el libro de la vida de cada ser vivo, si le tienen que imprimir a papel toda la información que cada ser vivo tiene, dice que hay que imprimir papel y hay que estar aquí imprimiendo papel como si fuéramos Arzó y volviésemos 4 veces. Para que tú veas lo que contiene el ADN de cada ser vivo. Y ahora los hombres, ahora que están descubriendo el ADN y el genoma humano. Por eso es que han sacado una cosa que se llama el libro de la vida. Le llaman ellos, es el ADN. Y dice David, allí en tu libro, en el ADN, dice, estaban todas aquellas cosas ya plasmadas, escritas, que luego fueron formadas en el vientre de mi madre, dice, sin faltar ni una de ellas. Dice, y allí estaba yo metido. Dice, y mi embrión, le dice Dios, le dice David a Dios, dice, mi embrión vieron tus ojos. Si viviéramos conscientes de todas estas realidades, nosotros estaríamos, como dicen por ahí, riéndonos de los peces de color. Además, le podemos hablar a los ateos, le podemos hablar a los evolucionistas, le podemos hablar a quien sea, y nos lo llevamos al sitio. ¿Habéis visto los vídeos que hace Ray Cornford y Kirk Cameron en el Ministerio de Aguas Vivientes de América? Que me gusta mucho. Yo siempre acabo llorando porque tienen una capacidad de evangelismo terrible, porque Dios los dota de la sabiduría de Dios. Y a los ateos le dice, tú que dices que eres ateo, sí, te voy a demostrar que eso que tú dices que tú crees, entre comillas, es una ilusión. Y ahora los empieza a meter. ¿Tú eres ateo? No, sí, entonces tú crees que la nada creó todo esto, y por ahí los empieza a meter. Y los estrella. Y le hace picadillo todos los argumentos. Hasta que los lleva a concebir y a entender que hay un ser inteligente que hizo todo esto. ¿Está claro? Para que ustedes vean cómo el diablo engaña a las personas. Un ateo, con tal de no darle respuestas a Dios en su conciencia, dice que la nada lo creó todo. Ahora trátelo aquí y dile, este puente se ha hecho solo. Dice, no, esto no está hecho solo, esto lo ha tenido que hacer alguien. Sí. Eso no te lo traga. El puente no se ha hecho solo. Ahora el universo sí. Como los fariseos, ¿no? Dejan pasar o sea, le dicen al mosquito que no entre y se tragan un camello. Para que ustedes vean lo que es no participar de la verdad de Dios. Ciegos. Todo lo que nosotros hemos visto en la creación fue concebido en una dimensión superior que ahora no la vemos, pero allí fueron establecidos los planos del diseño y el orden en el tiempo en la mesa de trabajo de Dios. ¿Qué es orden? Oye, eso, ya lo vamos a acabar. Es la frecuencia en la que cada cosa es dispensada conforme a otra y su propósito. Es una secuencia que te define y te demuestra que algo viene. Ese es el orden. El orden le da sentido a toda la construcción. Por eso que te vas al Génesis y te ves a Dios separando la luz de las tinieblas, estableciendo la lumbrera del día, la lumbrera de la noche, separando las aguas de la tierra, creando los peces del mar, y al final aparece el hombre. Eso se llama orden en la creación y en la construcción y en la edificación. ¿O no? Tú ves que en una obra los primeros que aparecen es el perito, el arquitecto, el albañil que van a tener replanteando por allí con el peón de turno, y ahora vienen los encofradores, los ferrayas. ¿Sí o no? Sí. Ahora lo que tú no vas a ver es un pintor por allí dando vueltas del principio. O el del aluminio con la ventana, que entonces va a pegar toda la obra, se va a pegar con la ventana cuando la pone. Pero en la edificación que los hombres nos han hecho a nosotros, en nuestro espíritu, acerca de lo que es la iglesia, ha habido un desorden en los tiempos y nos han metido cosas que no iban en ese tiempo, fuera de tiempo, a destiempo, y se ha creado un desorden. ¿Por qué? Porque no conocían los planos de la edificación de la iglesia. Y no conocían el orden de construcción en la iglesia. Por eso que es que hay que conocer diseño y el orden en el que se edifica.
Hay gente que ha llegado a la iglesia con un gozo terrible, porque lo ha tocado el Espíritu y han nacido de nuevo, y cuando una vida está nacido de nuevo, tú ves cómo viene, con un gozo, con una alegría, con un fuego, con un furor. Imagínate, primer amor. Y en 2 meses le han ido metiéndole edificación intensa en desorden, y ya te ve a la persona ya, que ya tiene que vestir con traje de chaqueta, con corbata, con la raya al lado, y tiene que llegar a la iglesia con el sobre de diezmo en la boca, si quiere ser bautizado. Y se han metido un montón de triquiñuelas y de artimañas en el error de la edificación para conseguir un producto que cuando tú lo miras, te dicen, esto es la iglesia, esto sí que es una iglesia santificada y purificada. Y a los ojos de los hombres tú dices, eso no es ni una iglesia ni santificada ni purificada, porque el Espíritu de Dios no se sobra. ¿Entendéis, hermano? ¿Entendéis lo que es no tener la mente alineada con la de Cristo? Y yo puedo estar, o sea, tú puedes estar desalineado, pero si el líder está desalineado, todavía es mayor error. ¿Comprendáis la responsabilidad que trae esto? Yo reconocí por activa o por pasiva, que estuve desalineado, pero porque me enseñaron ese orden. Cuando Dios a mí me dice así, y me pegó un sacudido por su camino, que me estremeció y se me cayó todo el escombro por dentro, venía yo para atrás, que no tenía ni estructura, yo no sabía ni qué decir ni cómo hacerlo. Y ahora ha empezado que una nueva construcción conforme la medida de, ¿entendéis? ¿No? Conforme al Espíritu. Y no tiene nada que ver, evidentemente. Si alguno se adelanta en el tiempo de edificación, está fuera de tiempo y es un desorden. ¿Por qué nos adelantamos? Porque no queremos sufrir la obra de la paciencia. Y en ese sentido, hasta aquí lo vamos a dejar. Y yo digo, hermano, aquí hay que levantar una iglesia, aquí hay que levantar un ministerio. Y yo ya empiezo a meterle esto estructuras carnales y humanas. Porque yo no... Entonces yo pierdo los patrones de Dios, pierdo el alineamiento que Él me ha dado, porque a Dios lo que le importa es tu alma, y que tu alma al final tenga la misma imagen de Cristo, y eso lo cambio por las prioridades de que aquí tenemos que hacer un templo, lo tenemos que hacer sin asado, vamos a coger remo de ofrenda, vamos a llenar esto de gente y vamos a hacer la iglesia santa, la más pura y del mundo mundial, y que cuando todo acabe que quede nuestro nombre para la posteridad allí escrito, y digan, ¿por qué esta obra? Esta obra fue la que marcó la diferencia, porque somos los que somos. Ese es el corazón del hombre. Yo vengo de eso y sé lo que estoy diciendo. Hay sitios donde tú te metes y dices, hermano, porque la obra de Cristo, porque la obra de Cristo, y se quedan todos desalineados, todo descuadrado. Ahora tú dices, hermano, porque esta obra, verdaderamente esta iglesia, esta obra, esta casa, esta denominación, este concilio, y hacen todo, y se vienen arriba y te empiezan a dar gloria a Dios y aleluyas. Y sales tú de allí a hombro. Como cuando Curro Romero cortaba la dora de rabo. Mi pregunta es, ¿qué estamos buscando nosotros de Dios y de su iglesia? Que nada te priorice a ti más que la voluntad de Dios. Nada. Prioridad uno. Y busca que el Espíritu te instale la mente de Cristo para ser gobernado por el diseño de Dios. Que en el momento que Dios instale en ti la mente de Cristo y empieza a ver el diseño y el orden, ya tú las cosas que hagas tienen todas también ese mismo patrón. Porque todo es en Él, es por Él y es para Él. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros y Cristo sea el todo y en todos. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Yo te ruego de una forma especial por cada uno de mis hermanos aquí los presentes y también por los ausentes. Incrusta esta palabra en nuestros corazones por tu Espíritu y danos crecimiento, aleluya, y bendición a través de ella, Señor. Te damos gracias y ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras y vives en nosotros. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, saludado, hermano.